Hola, buenas tardes. Estamos en el punto de emancipación. La verdad es que hoy es un gran día porque en este caso presentamos a propósito de su libro Siete ensayos sobre el populismo a dos compañeras, a Luciana Cadaya y a Paula Bilieri, por la que sentimos una especial admiración y un gran cariño. Así que es un gusto el día de hoy. Vamos a comenzar conversando con ellas dos, eh, planteándonos en principio una perspectiva general, ¿no? Es decir, hay que reconocer de inmediato la valentía enorme que tiene este libro. Hay muchísimas compañeras y compañeros, especialmente aquí en España, que si bien en su tiempo admitieron la hipótesis populista, dado el régimen horrible de circulación de esa palabra, han decidido, digamos, no volverla a nombrar más. Incluso aquellos que, aún en su lógica política, sigue siendo relevante lo que en su día planteó Ernesto Laclau como ontología de lo político o como vía regia del populismo para alcanzar la construcción de una ontología política. Incluso ellos no, y ellas no ven muy conveniente desde el punto de vista táctico, vamos a decir, volver a emplear la palabra. Este es un escenario que se produjo en estos últimos años a raíz de lo que en particular sucedió con la experiencia de Podemos, que fue finalmente aquella que introdujo en su día con más fuerza la hipótesis populista. Así que en ese sentido hay un gesto de valentía que no quería dejar de señalar en este libro, que además, tratándose de dos académicas latinoamericanas y situadas en ese horizonte, asumen un debate muy exhaustivo, y eso le da una excelencia especial al libro, con todas las corrientes principales y teóricas eh, de la contemporaneidad tanto europea como anglosajona, y no hay autor que no quede, digamos, puesto en su lugar, dirimido y transformado en su lectura a partir de la lógica que construyen tanto Paula como Luciana. Ese es un aspecto, además, desde el punto de vista de introducción al problema del populismo, clave, porque realmente es muy exhaustiva la bibliografía que se maneja en este libro, es muy honesto el modo en que se exponen las ideas con las que se intenta polemizar, y eso también merece ser subrayado, porque hacía años que no aparecía un libro que tomara de esta manera, no solo que se circunscribiera a su posición, sino que asumiera el debate, y que, sin embargo, como lo señalan las propias autoras, si bien está situado en el contexto de la militancia académica y feminista latinoamericana, no se priva de ingresar en el debate universal de este tema. Así que bueno, vamos a comenzar en primer lugar eh, con, bueno, hay 7 capítulos, el libro parafrasea el famoso libro de Mariátegui sobre los 7 ensayos sobre la realidad peruana. Vamos a comenzar con 2 cuestiones. El secreto del populismo, me encanta ese título del primer capítulo, y luego lo que ya me concierne muy especialmente, que me resulta apasionante y en donde además sale a la luz una gran parte de la controversia que tiene este libro, que es el capítulo Populismo sin disculpas. ¿eh? Entonces vamos a tomar en primer lugar estos 2 ejes. El secreto del populismo, ¿en qué consiste ese secreto? Y luego, frente a los diversos debates de populismo de derecha, populismo de izquierda, etcétera, etcétera, el populismo sin disculpas. La que desee comenzar. Bueno, gracias. Primero, Jorge, quiero agradecerte la posibilidad de participar en este espacio, Punto de Emancipación.
que es tan importante y a través del cual circula la palabra de muchos compañeros de distintas latitudes, ¿no? Que reflexionamos teórica y políticamente sobre nuestras coyunturas, ¿verdad? Así que te agradezco muchísimo esta invitación, para mí es un honor. Vos sabés que yo te tengo como un referente muy importante, teórico, político, que te quiero mucho, que sos un gran amigo, y bueno, entonces me siento honrada por esta invitación. Primera cuestión que sí no quería dejar de decir. Y antes de ir, si me permitís, a los puntos que vos mencionabas para comenzar, yo quería decir algo respecto de la palabra populismo que vos mencionabas al comienzo, ¿no? Como que ya casi los compañeros en España no la quieren ni mencionar, como si el debate acerca del sentido del populismo ya hubiese sido ganado por la derecha, ¿no? Yo creo que hay que, como bueno, el libro ya lo deja, lo muestra, ¿no? Creo que hay que seguir dando ese debate. Hay que seguir disputando el sentido de la palabra populismo, no podemos regalarle así a la derecha este significante, que lo usa además como un insulto para deslegitimar cualquier tipo de política que se aleje mínimamente de lo que es el canon neoliberal, porque cualquiera que se salga de eso enseguida es catalogado y nombrado de manera despectiva como populista, y yo creo que hay que dar ese debate, ¿no? No podemos permitir que sea simplemente un insulto, ¿no? Que recibamos y aceptemos eso, ¿no? Qué sé yo me acordaba hace años a mí, una vez caminando por la calle acá en Buenos Aires, estaba de la mano de mi compañera y me gritaron tortillera, ¿no? Como un insulto. Y yo dije, bueno, ¿y sí? ¿Y qué? ¿Cuál? Sí. ¿No? Bueno, populistas, son populistas. Y bueno, y este es el debate que me parece que nos tenemos que dar. Yo creo que es un error político tratar de desmarcarse, que te digan populista, y, ay, no, no, yo no soy populista, y quedar enredados en eso, ¿no? Sí, somos populistas y esta es nuestra apuesta política. Yo Sí, creo claro. que Perdón, es... esa es la valentía del gesto teórico, político y militante que asumen ustedes, pero en cuanto a la batalla cultural referida a ese término, la mala noticia fue cuando los propios compañeros de la izquierda también empezaron a emplear esta palabra para referirse a las experiencias políticas de la derecha contemporánea. Es decir, por ejemplo, en la coalición de España, en general, muchísimos de los militantes de Izquierda Unida, e incluso bastante militantes de Podemos, emplean esa palabra en el mismo sentido en que la emplean las derechas. O sea que estamos ahí en un tema, tal como lo está señalando, muy serio en lo que a la batalla cultural debemos tener en cuenta, ¿no? Porque ya no es solo la derecha que dice, o la derecha del PSOE que dice populismo, ¿no? Para caracterizar una serie de proyectos políticos, sino que lo usan despectivamente compañeros con los que, y compañeras con las que participamos en alianzas políticas. Sí, bueno, pero me parece que ahí es donde justamente hay que dar la batalla, porque si no le estamos regalando, lo estamos aceptando que es un insulto. Totalmente de Yo creo acuerdo. que es un Sí, error político. sí. Entonces, no, me parece que ahí, no, en este sentido yo ahí sigo muy firme defendiendo la postura que tenía Ernesto Laclau en su momento, ¿no? Es un término ignominioso que, bueno, hay que sacarle las armas a los enemigos y salir a disputarlos, ¿no? Pero dado Eso, que el libro de ustedes es muy exhaustivo, habría que ver si hay algún tipo de conexión entre ese error político, ahora me refiero a las compañeras y compañeros de la izquierda, si ese error político procede de una mala lectura o si de algún modo, como ustedes al fin y al cabo, me estoy adelantando un poco, en vuestro sí. libro, están siguiendo de una manera muy pertinente la estela de Laclau, el trayecto trazado por Laclau, pero también hay, vamos a decir, hay un punto de inflexión en el texto vuestro donde Laclau va más allá de Laclau. En el Laclau de ustedes hay pasos eh, que podrían eventualmente estar sugeridos por Laclau, pero no están desplegados. Con lo cual, ese error, ese regalo a la derecha, con el que coincido plenamente,
en muchos casos procede de algunas lecturas que se están haciendo del propio Laclau. Y eso es lo que me parece más interesante de vuestro libro, de que afrontan eso. Pero bueno, continuemos y perdón por la interrupción. No, está bien. No sé, Luciana, vos querés. Una cosa breve, porque vos, Paula, estabas haciendo una introducción y luego querías seguir, ¿no? Solamente hablaría de dos velocidades, ¿no? Es decir, yo creo que muchas compañeras han tomado la decisión de dejar de hablar o dejar de usar la palabra populismo en términos más inmediatos, es decir, como estrategia de cara más electoralista, ¿no? Pensando en las posibilidades de ser gobierno a futuro, ¿no? Y por otro lado está la labor más a largo plazo, que es lo que nosotras explicitamos en el libro, y claro, como si bien somos militantes, al mismo tiempo somos académicas, y es un libro académico, nosotras lo que estamos mostrando es que el arco temporal del populismo es muy largo, y que justamente se le ha declarado la muerte muchas veces, y que en ese sentido, por una cuestión coyuntural y a mediano plazo y en cierta medida comprensible, las compañeras, o algunas compañeras hayan tomado la decisión de dejar de usar esa palabra, no significa que en la historia de las luchas políticas y en la historia de la emancipación este término haya desaparecido. Justamente lo que mostramos es que ya ha tenido lugar la decisión de dejar de hablar de populismo hace mucho tiempo atrás y que luego se reactivó. Y justamente lo que nosotras insinuamos, y con esto concluyo para que vos, Paula, puedas continuar, es que la palabra populismo está abierta y nosotras la estamos sosteniendo teóricamente, filosóficamente, y estamos mostrando lo que significa esta palabra en un registro militante donde quizás en algunos lugares está en horas bajas y al mismo tiempo en un sentido filosófico. ¿Qué implica como operación del pensamiento el populismo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido intentamos dejar abierto el significante populismo y lo arrojamos, o es lo que esperamos, arrojarlo al futuro, ¿no? Bueno, pero con esto te doy la palabra de nuevo, Paula. Perdón la interrupción. No, no, por favor. Bueno, a ver si vuelvo a lo que Jorge planteaba inicialmente. Era el secreto del populismo, por un lado, y después la diferenciación entre populismo de derecha e izquierda, creo, ¿no? Sí, populismo sin disculpas. Sí. El secreto del populismo, yo creo que el secreto del populismo es el secreto del pueblo, ¿no? El secreto del populismo es que qué es lo que guarda, es que muestra de alguna manera la forma, encierra en sí la forma paradigmática de tratar con la indeterminación social, con la negatividad, con el antagonismo, ¿no? Por eso es que nosotras decimos que el populismo es, en un punto, inerradicable, que atañe a la ontología, si se quiere, si me permitís usar esa palabra, de lo político, que es inerradicable, que está hecho de del mismo barro con el que está hecho la política, que el populismo tiene que ver con un hacer, con el antagonismo, y ese hacer con el antagonismo tiene que ver con la figura del pueblo, ¿no? Y lo que viene a denunciar también, me parece, el populismo, es el carácter fuertemente antipolítico de Occidente, ¿no? De querer reducir la política a la pura administración, que viene desde muy largo, desde muy atrás, digamos, ¿no? Entonces yo diría que el secreto del populismo tiene que ver con el pueblo y esto tiene que ver con una dimensión radicalmente democrática del populismo, que es inerradicable, digamos, ¿no? Que es, y que todo intento de eliminar el populismo ya desde el vamos va a ser un esfuerzo vano, ya que, bueno, podrá en su carácter, digamos, en las expresiones históricas, contextos determinados dados, un populismo podrá ser derrotado, un líder podrá ser sí, derrotado en las urnas o derrocado, etcétera, etcétera, pero la posibilidad de que se vuelva a armar un pueblo con un liderazgo popular siempre va a estar presente. Más allá de los deseos o los intentos que puedan venir por la derecha,
o de las posiciones más conservadoras. Entonces el secreto del populismo tiene que ver con el pueblo y su carácter radicalmente democrático, ¿no? Es la expresión política, diría, la forma paradigmática de la política, si me permitís decirlo así. Muy bien. Bueno, primero quiero, porque me metí, digamos, a hacer un comentario y no hice los agradecimientos oportunos. Quiero agradecerte mucho, Jorge. Para mí siempre es un honor y un placer hablar contigo. Al igual que Paula, me sumo a la admiración que te tenemos como pensador. Es mutuo para la bien de mí hacia ustedes dos. Vale, y también a todos los que hacen posible, que están detrás de cámara y hacen posible que Punto de Emancipación tenga lugar. Es un espacio muy importante porque creo que es la posibilidad, Punto de Emancipación, ¿no? Es la posibilidad de ir articulando una constelación de sentido de pensamiento en castellano, ¿no? Que es muy difícil construir constelaciones de pensamiento en castellano. Por lo general solemos ser buenos consumidores del saber, pero producimos conocimiento, pero como quedamos aislados, ese conocimiento pareciera deshacerse y desaparecer a lo largo de la historia. Entonces, esto es una manera de insistir y persistir en la construcción de pensamiento en esta lengua en la que estamos hablando. Así que nada, muchas gracias por eso. Y me gustaría continuar un poco lo que dice Paula, que estoy completamente de acuerdo con ella. Me gustaría decir dos cosas al respecto. La primera es que, y esto es algo en lo que insistimos con Paula mucho, y es lo siguiente, es decir, hay una cierta resonancia entre lo que significaba la palabra comunismo en el siglo XIX y lo que significa la palabra, bueno, en el siglo XIX y en el siglo XX, y lo que significa la palabra populismo ahora mismo a principios del siglo XXI. Y digo que hay una cierta resonancia en el sentido de algo que ya Marx decía en el Manifiesto Comunista, ¿no? Con respecto a la palabra comunismo, que era una palabra proscrita, ¿no? Y de la que muchos se querían apartar. Pues al populismo pareciera pasarle algo parecido. ¿Y por qué hago esta asociación de ideas? Por una cuestión que me parece importante y que tiene que ver con la pregunta que vos planteabas, Jorge, acerca de que algunas compañeras decidieron dejar de usar la palabra. Prestemos atención a algo que acaba de pasar en Chile, muy interesante, con respecto a la palabra comunismo. ¿Por qué? Porque si pensamos en Camila Vallejo, por ejemplo, que ahora va a ser la vocera del futuro gobierno democrático en Chile, ella viene construyendo de una manera muy inteligente el resignificante comunismo para el siglo XXI en Chile y ganaron las elecciones. Cualquier asesor político le hubiera dicho que no lo hiciera. Sin embargo, una palabra que ha estado estigmatizada, que ha dejado de ser usada, en un momento determinado vuelve a reactivarse. Por eso me parece que, al menos en el campo del pensamiento, tenemos que tener la paciencia de saber que a veces las palabras están en horas altas y a veces las palabras están en horas bajas, pero eso no significa que han sido erradicadas, ¿no? Y creo que nos merecemos, y es muy importante, darnos un debate alrededor del populismo para las que seguimos insistiendo en la palabra y para los que decidieron renunciar. ¿Y qué significa renunciar al uso de un término? Porque en cierto sentido, la palabra populismo está siendo estigmatizada no porque solamente incomode. Está siendo estigmatizada la palabra populismo porque las fuerzas de la reacción entienden que ahí hay un secreto emancipador. Es decir, el populismo ha generado efectos en lo real, ha transformado, bueno, no lo real en el sentido psicoanalítico, ¿no? Sino en un sentido más coloquial. Es decir, ha transformado y está transformando materialmente la forma de organizar lo político en un sentido que le está disputando al neoliberalismo un lugar. No digo que estén en pie de igualdad, pero abre una imaginación de futuro alternativa al neoliberalismo. Y esa es la razón por la cual se ha estigmatizado, y esa es la razón por la cual en el siglo XIX se estigmatizaba la palabra comunismo, porque cada vez que aparece una palabra que logra suscitar una imaginación diferente al orden mundial, todas las fuerzas del sentido común, de la batalla cultural, se ponen a actuar para tratar de volverla, digamos, obsoleta, ¿no? Entonces me parece que desde ahí es desde donde tenemos que empezar
el debate, ¿no? Y también pensemos en la palabra socialismo en Estados Unidos, ¿no? Con Alexandra Ocasio o con Sanders. También es una palabra que había quedado proscrita de manera parecida al populismo y que de pronto en Estados Unidos volvió a tener sentido. Entonces me parece que tenemos que ser más valientes en ese sentido, hacernos cargo de los legados que venimos y ver cómo las palabras también pueden ser reactivadas, porque si no, en cierta medida, le estamos dejando al enemigo que maneje el tablero de los significantes. Y con esto no digo que hay que ser una cabezona y sí o sí instalar el tema populismo, pero sí me parece que podemos al menos darnos unos debates filosóficos, intelectuales y militantes sobre lo que significó el uso de ese término, lo que puede llegar a significar en nuestros días, en esta coyuntura en la que estamos, ¿no? Y lo segundo, que tiene que ver con las dos cosas que vos planteabas, Jorge, el secreto del populismo y el populismo sin pedido de disculpas, yo creo que Paula ya se ha expresado sobre el secreto del populismo, me voy a quizás dedicar un poquito más al tema del populismo sin pedido de disculpas, y me gustaría decir lo siguiente, bueno, voy a decir algo sobre el secreto, ¿no? La palabra que usamos nosotras es arcón, ¿no? Que viene etimológicamente de la palabra arcano, ¿no? Que es el secreto. Y en el fondo nosotras no queremos descifrar el secreto, ¿no? Porque el secreto no se puede descifrar, si no ya no hay secreto. Entonces nosotras lo que hacemos es de alguna manera pensar alrededor de este secreto, ¿no? Este secreto de lo popular al que le han declarado la muerte una y otra vez y parece insistir a lo largo de la historia y parece insistir a lo largo de la historia democrática que se fue instaurando en América Latina y el Caribe como imaginación de futuro desde el siglo XIX. Pero bueno, me quedo con eso. Vamos con lo del populismo sin pedido de disculpas. Yo creo que ese tema también, Jorge, te interesa porque creo que coincidimos contigo, ¿no? Es decir, en un momento, y yo me recuerdo perfectamente, en el año 2016 estábamos en un encuentro en la Complutense, donde estábamos con Chantal Mouffe, con Javier Francé, con Pepe Emma y con otros colegas discutiendo, y ahí apareció por primera vez ese debate acerca de si se podía hacer la distinción entre populismo de izquierda o de derechas o solamente hablar de populismo a secas, ¿no? Y recuerdo esa discusión que tuvimos y recuerdo esa discusión acerca de si el populismo se pensaba ontológicamente y por lo tanto había más dificultades para hacer la distinción de izquierda a derechas, o si el populismo se pensaba estratégicamente en términos coyunturales y se hacía la distinción entre izquierda y derecha para mostrar la especificidad de experiencias como las que tuvo lugar en América Latina, con el kirchnerismo, con el correísmo, con Syriza en Grecia, con Podemos en España, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que la discusión entre la posibilidad de la distinción o no era una discusión acerca de pensar ontológicamente o pensar solamente estratégicamente, ¿no? Y eso lo traigo a colación, ¿por qué? Porque como nosotras en este libro estamos pensando, aunque hemos recibido algunas críticas por eso, estamos pensando ontológicamente, nosotras hacemos toda una reconstrucción filosófica de por qué consideramos que es impreciso hacer esa distinción entre populismo de izquierda y populismo de derechas. Por una sencilla razón, por la manera, y en eso sí creo que vamos más allá de la CLAU, en el sentido de que la CLAU habilitó esta reflexión, pero como no era un debate que se había dado, no fue algo sobre lo que exploró, nosotras creo que vamos más allá en el sentido de que tratamos de mostrar cómo la articulación de lo político, cómo la idea no solo del antagonismo, es decir, no solo cómo el populismo trabaja con el antagonismo, sino además cómo trabaja con la heterogeneidad. El modo en que el populismo trabaja con el antagonismo y con la heterogeneidad no puede operar como una articulación de derechas, en el sentido de una articulación inmunitaria, ¿no? Nos parece que ahí hay algo irreductible, una palabra que Jorge suele usar mucho y que a mí me ayuda a pensar, hay algo irreductible en el modo de articulación de lo popular, de lo político, a través del antagonismo y la heterogeneidad, que no puede quedar signado con la idea de derecha.
Bueno, yo me siento infinitamente agradecido por ese capítulo que dilucida una cuestión que además formalmente está planteada por ustedes de una manera brillante, y la verdad que sentí un gran júbilo cuando por primera vez me sentí acompañado en esa manera de, como dice Wendy Brown, de ir quitando, limpiando un poco el concepto de todo aquello que el concepto semánticamente ha llevado como carga. Ahora les voy a comentar, porque me parece que es pertinente para lo que ustedes mismas desarrollan, una crítica que suelo recibir yo, y que la recibo de los catedráticos y de los académicos españoles, e incluso de algunos compañeros. Antes de este vídeo está el de Rejón, con el que el otro día estuvimos hablando bastante tiempo también. Ellos dicen lo siguiente, que si yo tuviera razón de que el populismo de modo intrínseco es emancipatorio, postmarxista, y constituye una radicalización de la democracia, tendría que renunciar al aspecto en donde Laclau señala que se trata de una ontología. Desde el mismo momento en que Laclau ha planteado al populismo, discriminándolo del nivel óntico y como una verdadera ontología de lo político, el populismo se puede manifestar ónticamente o bien de derecha o bien de izquierda. Por lo tanto, me suelen criticar desde esta perspectiva. Me dicen, bueno, a algo tendrás que renunciar. Es decir, si aceptamos que ni Bolsonaro, ni Trump, ni Orbán, ni Vox son populistas, y el populismo pertenece de un modo esencial al proyecto emancipatorio, no es una ontología de la política, es decir, de lo político, perdón. Desde el momento en que existe esa marca en Laclau, que yo creo que pertenece un poco a la tradición de Heidegger también, de dar cuenta, de transformar al populismo en la vía regia hacia lo político, tendrás que admitir que eso se puede manifestar según distintos momentos, o como ustedes mismos lo dicen, como algo que se puede metamorfosear de distintas maneras según las coyunturas o las situaciones delimitadas de la política, ¿no? Entonces, este es un punto interesante porque ustedes mantienen la categoría, son fieles, digamos, a la categoría de lo ontológico, tal como lo plantea Ernesto, pero a la vez dicen que verdaderamente si se lleva hasta sus últimas consecuencias el carácter equivalencial de las diferencias, eso no puede tener otro desenlace que el proyecto igualitario. Es decir, que finalmente la manera de sostener la dimensión ontológica es también visualizando que la articulación de las diferencias mantiene su orden de heterogeneidad, no quedan nunca subsumidas en el proyecto, como ustedes denominan, del pueblo uno, ni quedan regidas por la homogeneidad propia de los movimientos de ultraderecha, y que el mismo carácter equivalencial que pertenece, el juego de la identidad y la diferencia también pertenece a la dimensión ontológica, desemboca en el carácter igualitario y emancipador, por lo tanto, del populismo. No sé si se ha entendido mi pregunta, sí, pero es normalmente la crítica que me hacen. Me dicen, bueno, si te interesa mantener su dimensión emancipadora, quítale su dimensión ontológica. Y ustedes van al núcleo mismo de ese problema. Sí, me gustaría decir algo, ¿no? Porque es el corazón de la cuestión que siempre se plantea, ¿no? Y me parece, no voy a dar una respuesta, pero me parece que el debate, porque es un debate, digamos, que amerita discutirlo en varias ocasiones, entonces no voy a intentar dar una respuesta acabada al respecto, pero sí es curioso varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, lo interesante es que alrededor de la teoría populista se ha hecho una distinción recogida de la filosofía para la teoría política, que es, primero, la idea de ontología,
y luego la discusión entre lo óntico y lo ontológico, que es una distinción que elabora Heidegger y que luego es reelaborada para el ámbito de la teoría política. Y lo interesante es que muchas veces quienes hacen esa crítica utilizando la palabra ontología provienen más que nada de la teoría política que de la filosofía. Porque claro, si nosotros somos teóricos políticos y nada más, y nos casamos con esa idea de la ontología y esa distinción entre lo ontológico y lo óntico, y positivamos toda esa interpretación de la ontología, estamos en un brete. Pero en ese sentido yo tomo distancia y voy hacia el terreno donde me gusta estar, que es el terreno de la filosofía, porque en el terreno de la filosofía también podemos disputar el sentido de la ontología, es decir, ¿qué estamos entendiendo por ontología? Es verdad que en el siglo XX Heidegger ha, digamos, elaborado una idea de diferencia ontológica que se ha convertido en el ámbito del pensamiento político en el sentido común para pensar la ontología. Pero si vamos a la filosofía, la cuestión se pone más complicada, porque ahí me parece que podemos problematizar esa distinción positiva entre óntico y ontológico. Y además de eso, nos podemos permitir pensar varias cuestiones. Una es el famoso problema entre la ontología y la historia. Porque claro, ¿qué estamos entendiendo por ontología cuando consideramos que la ontología no puede ser pensada en conexión con una idea de emancipación? Es como si estuviéramos sacralizando la ontología. En ese sentido, me pregunto, es decir, porque cuando uno, es decir, la dialéctica es una forma de hacer ontología. Y a Hegel no se le ha dicho, tu dialéctica es fascista, ¿es de derecha o de izquierda? No. El pensamiento ontológico porque nosotras no estamos diciendo que el populismo sea de izquierdas. Nosotras lo que estamos diciendo es que es una ontología emancipadora. Estamos tomando un riesgo aún mayor. Esto está clarísimo en vuestro libro y es muy importante señalarlo. Ustedes no dicen que el populismo sea de izquierda, sino que es emancipatorio. Pero volviendo sobre este punto, y le digo a las dos, le hago esta referencia a las dos que me parece también crucial. La propia Wendy Brown, en el prólogo excelente que les hace, finalmente a lo último parece también tener una posible confusión con respecto a este tema, porque cuando ve que ustedes, en el proceso de articulación del término populismo, de acuerdo a su proyección ontológica y de acuerdo a toda la cuestión referida a la negatividad, a la falla constitutiva, la heterogeneidad irreductible, traslada en la articulación al populismo a su condición republicana y a su condición feminista, ella introduce el término teología. Es como si a ella le resultara también hubiera un cierto obstáculo para ella de que la palabra ontología como tal se mantiene, y curiosamente introduce la cuestión de lo bello, del bien, de lo bueno, preguntándole a las autoras si realmente el populismo queda indemne de todas esas articulaciones con la dimensión republicana, feminista, internacional. Después quisiera hablar un poco además de lo más apasionante que hay en el último capítulo sobre populismo y feminismo, ¿no? Pero ya que estábamos hablando de las querellas sobre el problema de la ontología, aprovecho para citarles ese momento del prólogo de Wendy Brown. Sí, bueno, ahí, Wendy se pregunta, ¿no? Si no hemos producido, si no hemos presentado una nueva teología política, si no hemos ido demasiado lejos en esta tarea de purificar, digamos, de alguna manera el populismo y quitarlo de todos esos rasgos del autoritarismo, de la demagogia, de todo lo que se le suele en el sentido común muchas veces atribuir al populismo, ¿no? Si no lo hubiésemos purificado, y en ese sentido no hemos ido más allá, no hemos pasado una línea y hemos ido más allá de lo político y hemos de alguna manera presentado al populismo como lo bueno, lo bello, etcétera, ¿no? Yo creo que
no hay una idea de bien acá, nosotros no seguimos una idea de bien, sino más bien hay un deseo emancipatorio, ¿no? Lo que guía el trabajo que intentamos hacer, o el trabajo que hicimos con Luciana, ¿no? Y asumimos una ética del compromiso militante, ¿no? Más bien diría que es eso lo que está presente en el libro, más que una teología política, ¿no? Aunque bueno, en un punto Wendy también dice, bueno, no está mal, dice, toda persona que asume que es partidario de un cierto concepto político, bueno, trata de deslindarlos de otras cuestiones. Lo mismo se ha hecho con la democracia, con el feminismo, ¿no? Sí, Etcétera, pero cuando lo etcétera. dice así, lo introduce de un modo weberiano, diciendo que al fin y al cabo todos, cuando nos adherimos a algo, incluimos un cierto normativismo en eso a lo que nos adherimos, una cierta dimensión ética. En cambio, ustedes están diciendo que en la propia ontología del asunto está la dimensión emancipatoria. Wendy lo acepta, pero dice, bueno, claro, al fin y al cabo todos, hasta el mismo Maquiavelo, a pesar de todo lo que despliega en El Príncipe, tiene como trasfondo la unidad de Italia en términos democráticos o republicanos, ¿no? O sea que, tal como lo formula Wendy, es más bien como finalmente todo aquel que se adhiere a una posición, finalmente, y por eso aparece Weber en la escena, se sostiene en un horizonte ético, ¿no? Mientras que en el desarrollo de ustedes, a mi juicio, lo más apasionante, es que ustedes hacen valer la ontología de Ernesto para en ella misma encontrar, no apelando a la ética, no subordinando eso al momento normativo, sino que en ella misma, en el juego de las diferencias y las equivalencias, encontrar la condición igualitaria y la posibilidad del proyecto hegemónico y el proyecto emancipatorio. Sí, bueno, perdón, una cosita más. Si vamos a Ernesto más allá de Ernesto, ¿no? Porque esto, digamos, Sí, sí. eso me parece que es claro, pero sí, esta idea de que solo el populismo mantiene viva la promesa emancipatoria, que el populismo mantiene la promesa emancipatoria, sí, lo llevamos a la dimensión ontológica, claramente. Y además también hay una ética de un compromiso militante. Están las dos cosas presentes en el texto, ¿no? Eso, pero sí, el populismo en su naturaleza misma, por decirlo de alguna manera, es emancipador. Y esa es la tesis principal, una de las tesis principales del libro, sí. Sí, eso sí. Es que no sé si lo voy a poder articular muy bien, ¿no? Pero, digamos, coincido con lo que está diciendo Paula y trayendo a colación la inquietud que experimenta Wendy Brown, donde además Wendy Brown no lo lleva ni siquiera al plano ontológico, lo lleva al plano metafísico, porque está hablando de lo bueno, de lo bello, ¿no? Y del bien. No, perdón, lo bueno, lo bello, ¿cómo era? Y lo verdadero. Y lo verdadero, ahí está. Es decir, supuestamente es decir, vamos a contar la historia, vamos a contar rápidamente cuál es la historia de la crisis de la filosofía, ¿no? Estábamos todos atrapados en una filosofía platónica donde estaba lo bueno, lo bello y lo verdadero unido. Viene Nietzsche con el martillo, hace explotar todo, se dividen las distintas esferas, ya la metafísica empieza a ser algo cuestionable en el ámbito de la filosofía y dejamos de hablar de metafísica y empezamos a hablar de ontología, ¿no? Y en ese sentido, Wendy Brown, no sé si de manera consciente o inconsciente, vuelve a traer una pregunta metafísica, y es, ¿acaso ustedes están tratando de volver a reunir las tres cosas? Yo no creo que sea esa la operación, me parece que hay una trampa en la inquietud o en la manera en que Wendy Brown plantea la inquietud, y yo en ese sentido le daría un giro a la problemática que Wendy Brown está planteando, porque me parece una inquietud muy valiosa a pesar de la trampa que haya en el modo de plantearla. ¿Por qué? Porque me parece que en este momento estamos bordeando un límite epocal en el ámbito del pensamiento, ¿no? Y bueno, me lo llevo de nuevo al terreno de la filosofía. ¿En qué sentido creo que estamos ante un límite epocal? En el sentido, y probablemente ustedes no estén de acuerdo, y lo voy a decir de manera un poco extraña, porque son intuiciones que todavía no he terminado de formular, que de hecho las estoy empezando a trabajar en un librito.
creo que hay cierto heideggerianismo unido a cierto Foucaultianismo que también se ha posicionado mucho desde la academia norteamericana, que ha creado una cierta normativa de lo que supone construir pensamiento político hoy. Y cuando digo hoy, pienso en el siglo XX y principio del siglo XXI, donde el pensamiento político, incluso la filosofía, pareciese retirarse de su vocación de transformación social. Estoy pensando en el concepto de lo impolítico, en Espósito, por ejemplo, en la manera en la que cierto Foucaultianismo contemporáneo hace un trabajo de desmantelación, ¿no? La crítica se entiende como desmantelación de las estructuras de poder, pero no hay nada propositivo a cambio, ¿no? Y también creo que tiene que ver por esta forma en que se ha entendido la ontología heideggeriana como práctica de la destrucción. Y creo que en Heidegger hay otros elementos para pensarlo de otra manera, pero creo que la idea de la ontología como destrucción, ¿no? Entonces hay una retirada del pensamiento en su nivel propositivo y un ejercicio de constante desmantelamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que Wendy Brown, perteneciendo a una escuela Foucaultiana de pensamiento, y en un lugar como los Estados Unidos, donde la escisión entre transformación social y producción de pensamiento político está completamente separada, y no hace falta más que ver cómo están organizados los campus universitarios, creo que ante un libro como el nuestro, ella experimenta un temor. ¿Por qué? Porque creo que estamos en un límite epocal en el sentido de que ya no va más esta disociación entre pensamiento y transformación social. Y creo que son hijos de su época, de eso, Agamben, Espósito, Negri, Hart, Badiou y muchos otros, ¿no? Sí. Y creo que este libro, perdón Jorge, con esto termino, ¿no? Creo que, no digo que lo hayamos logrado, pero este libro tiene una vocación de querer reunir otra vez pensamiento y transformación social en el intento de una imaginación, de nuevo, perdón que insista con esta palabra, de futuro, de transformación de lo social desde lo realmente existente, como Maquiavelo cuando lo estaba pensando, o como cuando Hegel está construyendo su ciencia de la lógica y está pensando en la Revolución Francesa. No está construyendo la ontología de la ciencia de la lógica disociado de la Revolución Francesa. Es decir, siempre un pensamiento en su registro incluso ontológico está encarnado en una problemática social, y en ese sentido la ontología se orienta hacia una idea de la emancipación. Pero bueno, eso es una tesis muy... Sí, Una cosita, quería... Perdón, Paula. No, simplemente No. quiero señalar que estoy totalmente de acuerdo con esto, y además me he cansado de decir en diversos foros que tanto la French Theory como la Italian Theory se han desentendido de la realidad política de sus respectivos países, hasta tal punto que hace años que venimos leyendo una secuencia de autodenominados pensadores radicales que finalmente son absolutamente indiferentes hacia los proyectos de transformación políticas. Véase el caso de Italia, donde hay una serie de pensadores, entre comillas, radicales, de herencia heideggeriana o Foucaultiana, y resulta que está toda Italia atravesada por el fascismo. Véase Francia, en donde exactamente podemos decir que está ocurriendo lo mismo, ¿no? Entonces, ahí efectivamente hay una cosa, como dijo Luciana, sí, epocal, y hay un síntoma, porque ¿cómo puede haber ocurrido y cómo puede ser que esto no haya llamado suficientemente la atención de que toda una secuencia de pensadores que van en la línea de la apropiación de Heidegger, yo no coincido con esa apropiación, o de Derrida, ya claro, entramos ahora en el capítulo del feminismo y vamos a hablar un poco del inmanentismo, la autonomía y de Deleuze, pero digo, ¿cómo puede ser que haya habido todos estos pensadores que tienen como rasgos común su indiferencia práctica con respecto a todos los eventos políticos que han transcurrido en el siglo XX en su país? Sí. Un comentario solamente, un dato nada más, Paula, porque vos vas a elaborar una idea y yo no.
se acaban de desclasificar unos documentos de la CIA, donde, digo, no voy a agotar, porque además yo me reconozco en el legado de Foucault, de Derrida, digo, un filósofo nunca se agota a una idea, a una cuestión unilateral. Evidente. Pero sí es importante entenderlo como etos de la época, ¿no? Se han desclasificado unos documentos de la CIA donde dicen, lo estoy diciendo en términos muy coloquiales, ¿vale? Así no habla la CIA, pero dicen, fantástico lo que están haciendo los postestructuralistas franceses, fantástico Deleuze, fantástico Foucault, fantástico Derrida, se han vuelto unas vedettes, han identificado pensamiento público con ser vedette, y al mismo tiempo lo que están diciendo es que el Estado, ya la filosofía no tiene que hacerse cargo de pensar el Estado, ya la transformación social no pasa por construir formas de poder, sino que están en una fase completamente destructiva de todas esas estructuras, pero sin proponer nada. La CIA dice, fantástico, no son ningún peligro. Y hay que ver cómo luego desde Estados Unidos se amplifica, desde la Academia Norteamericana se amplifica toda esta construcción teórica, y cómo aparece esto además, en un momento donde Estados Unidos quiere posicionarse intelectualmente, en un momento donde Estados Unidos empieza a construir espacios de pensamiento latinoamericano, o mejor dicho, espacios de pensamiento de las periferias del sur global, con muchas comillas, y al mismo tiempo se está produciendo el proceso de descolonización europea, ¿no? Están operando todas las cosas a la vez, y Europa con la culpa, y empieza a emerger la idea de la otredad, y la idea de la amistad, y la idea de la ética sin política. Entonces, si empezamos a atar todos estos cabos, nos damos cuenta que hay un uso de este legado heideggeriano en su vertiente postestructuralista problemático, que tiende a la despolitización y a la particularización del pensamiento. Es decir, como latinoamericanas solo podemos hablar de nuestras particularidades. En cambio, cuando queremos imaginar a lo humano o la humanidad de otra manera, a partir de una praxis encarnada, ahí queremos hacer metafísica, somos teológicas y estamos uniendo la verdad, el bien y la belleza. No sé, Muy bien. Pensemos eso. Perdón, Paula, que al final me extendí un poquito más. Me interesa muchísimo eso de los papeles desclasificados de la CIA. Ya después te lo voy a pedir. Eso me interesa sobremanera. Paula, perdón. No, nomás que agrego una cosita porque ya ustedes se han extendido al respecto. De alguna manera lo que hay acá en el texto es retomar esta vieja idea marxista de teoría y praxis, ¿no? Y de la construcción colectiva, ¿no? Eso, y que no se trata solo de construir, sino que también hay que construir, ¿no? Y toda idea de construcción, y más si está orientada en una lógica colectiva y que defiende los liderazgos fuertes, eso provoca pavor directamente, terror en muchos pensadores, en muchos filósofos, porque es el terror es el miedo al terror, ¿no? Es como que asocian eso directamente al terror, a la posibilidad del fascismo, y me parece que ahí está también parte de esta discusión, de lo que subyace en este tipo de críticas, ¿no? Bueno, están todas las condiciones, porque la verdad es que podríamos hacer un seminario sobre todo esto. Están todas las condiciones para que abordemos, que me parece clave, sobre todo para todo este momento en Europa, dado que ustedes han debatido con todas las corrientes principales, para hablar del capítulo de populismo y feminismo, porque, como ustedes saben muy bien, vamos a decir, la línea más dominante en los ámbitos de los distintos foros feministas es la secuencia autonomista, espinociana, inmanentista, todo aquello que haga abstracción de la negatividad, de la falla, de los elementos ontológicos precisamente de la dislocación y la heterogeneidad, y hay una exaltación, como ustedes mismos lo sugieren en ese capítulo, de la corporidad como verdadera resistencia política, o como un universo sensible ajeno a toda representación de lo político, o como un deseo entendido siempre como pura potencia y nunca atravesado por ninguna falla. Entonces ahí es muy importante
cómo emerge en el texto de ustedes el deseo vuestro, la posibilidad de articular feminismo con populismo. Sí, bueno, empiezo a decir algunas cosas. Sí, bueno, me parece que tratamos de construir, desarmar, digamos, esta idea que está muy arraigada, muy afirmada dentro de ciertos feminismos, ¿no? De que hay una división dicotómica con dos espacios que no se contaminan, y si se contaminan hay que tratar de eliminar esa contaminación y evitarlo, que es por un lado la figura de lo femenino y de lo popular, ¿no? Esta idea, y que en general albergan esta idea de que lo femenino es un espacio no antagonista, conciliador, asociado muchas veces a lo doméstico. Bueno, este es el caso puntual de Rita Segato, ¿no? Por ejemplo, la idea de que está asociado a lo doméstico, que no debe ser transformado en un espacio antagonista, conflictual, que debe ser mantenido separado de lo público, ¿no? Como si el espacio de lo doméstico tuviese que ver con lo femenino, tendría que estar asociado a la administración, a la gestión de lo doméstico, ¿no? Y con un rechazo a lo público, ¿no? Ahí el primer problema que habría que señalar, me parece que hasta Hannah Arendt, ¿no? Lo dice, ¿no? Cuando trabaja la cuestión de lo doméstico con el oikos, ¿no? Pensar, se olvidan, ¿no? De alguna manera esto de que el espacio de lo doméstico históricamente y también filosóficamente se lo ha pensado así, como el espacio de la división sexual del trabajo, es el espacio de la desigualdad, es el espacio despótico que ha estado a merced del padre de familia, el déspota, es el espacio que tiene que estar oculto, lejos de la visibilidad, ¿no? Y donde hay una ausencia de la libertad, ¿no? O sea, lo doméstico, como ese constructo, es un constructo premoderno, perdón, ligado al afecto y a la propiedad, ¿no? Un espacio carente de derechos a merced del señor, ¿no? Entonces me parece que lo primero, eso tener presente, ¿no? No es un lugar que sería propiedad de las mujeres, sino el espacio donde las mujeres han sido confinadas con otros sujetos oprimidos, ¿no? Y eso Luciana lo trabaja muy bien en un par de textos, ¿no? Que son los campesinos, los esclavos, los niños, etc. Entonces ya plantear eso, no reivindicar lo doméstico, sino más bien cuestionarlo, ¿no? El asunto más bien tiene que pasar por hacer cómo el devenir público de lo doméstico, el devenir público de lo plebeyo, ¿no? Porque además ahí lo que subyace también es esta idea de que de ahí de lo doméstico es el espacio donde se ha configurado el campo popular, ¿no? Ese espacio donde han estado sometidos, ¿no? donde conformado por toda una serie de sujetos, de múltiples sujetos oprimidos, por clase, por raza, por género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que justamente la tarea de construir un pueblo, la tarea del pueblo es hacer público ese espacio que se trata de ser invisibilizado, ¿no? Ese espacio doméstico, ¿no? Esa es una primera cuestión que me parece que está fuertemente planteada en el texto, ¿no? Respecto del feminismo. Y si me permitís esta digresión, a mí me parece que en el caso de Argentina ha sido el peronismo claramente el que ha llevado esa tarea adelante, este devenir público de lo doméstico, ¿no? Y si no, si lo ves históricamente, cómo es, o sea, la revulsión que provocó en los sectores dominantes, ¿no? Esto de, por ejemplo, el Estatuto del Peón, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, sacar que lo público intervenga en ese espacio y empiece ahí a regular, a crear otro tipo de institucionalidad, ¿no? Incluso ustedes analizan la sentencia de la expresidenta y actual vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner, La patria es el otro, justo en el capítulo de populismo y feminismo. O sea que ahí toman, ¿no? Una fórmula
que ha surgido en el seno mismo de un movimiento nacional y popular en una categorización teórica de ustedes, ¿no? Sí. Sí, no sé, Luciana, si querés agregar algo. Sí, quería, bueno, también me interesa decir algo sobre la reflexión de Jorge, porque me parece muy atinada, porque además, es decir, justamente nosotras tomamos la idea de la patria es el otro para empezar a elaborar una idea de lo otro, que, es decir, empezamos a trabajar una idea de la otredad desde, digamos, toda la ontología del populismo que hemos construido, y esta idea de otredad viene a cortocircuitar la idea de otredad que se ha configurado en la escena del pensamiento filosófico del siglo XX, ¿no? Y una idea de la otredad en una Europa en crisis, en procesos de descolonización, una Europa que se descubre a sí misma particularizada y ya no como la hegemonía mundial, y que ha dado lugar al autonomismo, a la teoría decolonial, y a una serie de construcciones teóricas contemporáneas con las que nosotras estamos discutiendo, ¿no? en términos teóricos. Pero a la vez yo comparto lo que dice Paula con respecto al feminismo, a cómo hay ciertos usos del feminismo como lo doméstico, en contraposición a lo público, etcétera. Y creo que en esa dirección lo que nosotras intentamos hacer es lo siguiente, sobre todo en los feminismos latinoamericanos, donde es como si los feminismos latinoamericanos estuvieran ahora mismo heredando la lógica multiculturalista. ¿Qué quiere decir que los feminismos latinoamericanos parecen heredar la lógica multiculturalista? Me refiero al modo de pensar lo político del multiculturalismo, que consiste en hacer distinciones positivas todo el tiempo. Entonces, si nosotros entramos al terreno del feminismo, tenemos el feminismo negro, el feminismo lésbico, tenemos el feminismo del Caribe, el feminismo mexicano migrante, y cada vez van apareciendo nuevas fórmulas para definir el feminismo, y cada feminismo nuevo que aparece lo que busca es impugnar a todos los otros feminismos y mostrarlos a ellos como formas de opresión. ¿Me explico? Es decir, pareciera que al interior del feminismo estamos llenas de formas de opresión y siempre aparece una nueva forma de feminismo que viene a impugnar a todos los otros. ¿Cuál es la trampa de esa forma de significar al feminismo? La trampa de esas formas de significar al feminismo está en su lógica, y está en su lógica porque no permite la articulación, sino lo que hace es disgregar todo el tiempo las luchas. Entonces, estos tipos de feminismo están separados de las otras luchas, de las otras formas de opresión, y al mismo tiempo se empieza a separar al interior de sí mismo, como si el sujeto con el que tuvieras que antagonizar es con las otras formas de feminismo que no son tu feminismo, porque tu feminismo es el feminismo realmente oprimido por todas las otras formas de opresión y al mismo tiempo por el feminismo. Sé que me estoy enredando un poco. Entonces, ¿qué hicimos nosotras en este libro? Dijimos, esto es un atolladero, esto es un callejón sin salida. Y corremos el riesgo de que el feminismo venga neoliberal. Es decir, que cada nuevo significante del feminismo sea una marca, donde yo me posiciono en el mercado de ideas. Entonces vengo con mi feminismo X a decir que todos los otros feminismos no funcionan y en el mío es el auténtico. Entonces, es una mezcla rara entre neoliberalismo y ortodoxia marxista. ¿Dónde está el auténtico feminismo? ¿Qué hacemos nosotras? Decimos, esto es un problema a nivel ontológico. Y esto es un problema que está deviniendo en un cierto feminismo de carácter autonomista. Entonces vamos a discutir con la ontología autonomista. Con ella estamos discutiendo y vamos a proponer un feminismo desde el antagonismo, ¿no? Y esa es la operación que nosotras intentamos hacer. ¿Por qué? Porque vemos que el feminismo autonomista, y no puedo desarrollar la idea, solo enunciarla, como rechaza la negatividad, no sabe qué hacer con las diferencias. Y por lo tanto intenta afirmarse disgregando. ¿Qué hacemos con nuestro feminismo antagonista? Nos hacemos cargo de la negatividad y buscamos las constantes formas de articulación. Pero no solo las constantes formas de articulación al interior del feminismo, sino que lo que estamos insistiendo es que en este momento de crisis civilizatoria, el feminismo tiene que articular con las otras luchas históricas de los de abajo.
Y el problema de cierto feminismo autonomista es, y lo voy a decir en términos callejeros, se corta solo, va a su bola. Y no nos sirve, no nos sirve. Necesitamos articular con las luchas antirracistas, con las luchas de clase, que eso es con lo que el feminismo autonomista le cuesta muchas veces, con las viejas luchas de clase, y necesitamos construir desde el feminismo y desde las otras luchas históricas, y haciendo eco de lo nacional popular como una vieja forma de articulación, el campo popular. Eso es lo que nosotras intentamos, me parece a mí, hacer y explicitar en el libro. Y solo digo una pequeña cosa, me parece, y necesito más tiempo para elaborarlo, pero voy a soltar así la idea, no más. El feminismo autonomista justamente cae en el particularismo porque es heredero de toda esta tradición que está expresando su límite epocal. Es heredera del postestructuralismo, del pensamiento francés, del pensamiento italiano, porque es una vieja reactualización del espinosismo. Entonces necesitamos darnos ese debate de ideas. Y necesitamos ver... Bueno, ese debate es fundamental porque excede incluso el campo del feminismo. El problema del autonomismo, por un lado, versus las condiciones teórico-políticas que se quieren mantener en el campo de la negatividad, está hoy a la orden del día. Es decir, si queremos ir a un debate político, inmediatamente, tanto por ejemplo en Italia, en Argentina y en España, están las compañeras y los compañeros autonomistas que reniegan de toda, de acuerdo de la frase de Negri, la mancanza es triste, es decir, reniegan de toda posibilidad de introducir el problema de la corriente, vamos a decir, hegeliano-lacaniana, está rechazada, y hay una corriente spinociana, deleuziana, que se ha vuelto hegemónica en el plano universitario. Es decir, ahí ha tomado muchísima consistencia esa cuestión. Y entonces, me parece que el debate autonomismo, negatividad, tal como ustedes lo construyen en el libro, es decisivo en distintos ámbitos, e incluso en el ámbito de la práctica política militante cotidiana. Sí, absolutamente, ¿no? A mí, bueno, en línea con lo que decía Luciana, es como si esta posición llevara a una ausencia de solidaridad con otras instancias de lucha política, ¿no? Y ahí, en definitiva, es donde terminás cayendo en esta cosa, digamos, en este juego neoliberal, ¿no? De la afirmación de la pura particularidad, ¿no? Como si, o incluso de la ingenuidad de creer que hay un sujeto privilegiado de la emancipación, que sería el verdadero feminismo, ¿no? Digamos, el más oprimido de todos, ¿no? Y que la contaminación con otras luchas políticas de alguna manera pervertiría esta pureza y iría en desmedro de una emancipación verdadera, ¿no? Siempre lo otro sería algo así como una impostura, digamos, ¿no? Que no llegarías a la verdadera emancipación. Y me parece muy problemático estas posiciones. Bueno, nos parece Sí, por muy... ejemplo, para darles un ejemplo de inmediato, el 15M aquí, para los autonomistas todo fue maravilloso en el 15M mismo. Todo lo que vino después, que evidentemente tiene muchos problemas a discutir, fue un gravísimo error, porque intentó una traducción política en términos de representación de aquellos maravillosos días del 15M. Y sí, digo, Sabater Amador trabaja mucho justamente esa idea, ¿no? Pero en el fondo todo lo que se le acusa a Podemos con respecto al 15M es un viejo debate que ya tuvo lugar en América Latina cuando fue el que se vayan todos, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, y que luego vino las experiencias progresistas, y supuestamente las experiencias progresistas eran una traición de lo nacional popular. Es decir, hay una misma operación que parece repetirse en distintas escenas. Entonces, también es algo, digamos, a pensar esa cuestión. Y además, y yo sé que tenemos que ir redondeando, ¿no? Pero me gustaría dar como un ejemplo también concreto de lo que está pasando ahora mismo en Colombia, ¿no? Es decir, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, yo me declaro feminista,
y yo apoyo el pacto histórico que en este momento está liderando Gustavo Petro. Y Gustavo Petro está creando una articulación heterogénea, donde hay distintas sensibilidades operando a la vez. Sensibilidades feministas, pero también este es un país donde la religión evangélica es muy fuerte, y también hay evangélicos. Entonces, al ser un campo heterogéneo, y al haber diferentes sensibilidades y formas de entender la vida, se producen las famosas fricciones, que bueno, la teoría populista te ayuda a pensarlas. Bien, muchas compañeras creen que porque una está apostando por el pacto histórico, y en el pacto histórico al haber heterogeneidad en las luchas feministas, creen que automáticamente dejas de ser feminista y que por lo tanto estás ahora en contra, por ejemplo, de la despenalización del aborto, ¿no? Y también hay un poco de mala fe en todo eso, sí, es como, miren, he estado con el pañuelo verde en todos lados, he celebrado todas las despenalizaciones del aborto, y al mismo tiempo sé que al interior del pacto histórico hay una lucha muy fuerte por ese tema y por el feminismo, aunque también hay prácticas marxistas, prácticas patriarcales. La pregunta de fondo es, ¿qué hacer? ¿Rompes y te pones en un lugar de exterioridad y como juez vas a estar impugnando cada operación que se haga del otro lado y quedás simplemente, como diría Hegel, un alma bella, sufriendo el dolor del mundo, que no se ajusta a tu deseo, o intentás asumir las contradicciones del lugar desde el que estás y transformar las cosas? Me parece que en el ámbito de la praxis la cuestión va por ahí, y con esto concluyo, porque me parece muy arbitrario lo que algunas pensadoras, y me encantaría un día poder debatirlo, pensadoras feministas hacen, en donde identifican el antagonismo, lo político, el poder con lo masculino. Y sí, la horizontalidad, la afirmación con lo femenino. Me parece algo, una forma de esencialización y de reducción del pensamiento muy problemática y completamente arbitrario para los que nos dedicamos a la filosofía. Pero bueno, con esto lo dejo porque creo que... Muy bien, coincido plenamente. Paula, ¿querés decir algo más? No, está bien. Me parece que nos repasamos de tiempo. No, ya pero para seguir un rato más. Ha sido buenísimo, sí, sí, claro. En definitiva, ninguna realidad política se transforma desde el exterior, y ese es el debate. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Es fantástico el libro, lo voy a volver a mostrar. No sé si lo mostré al principio, bueno, salen las letras. Lo siente, ensayos sobre el populismo, de la editorial Herder, y ha sido un enorme gusto para Punto de Emancipación poder hablar con Paula Bilieri y Luciana Cadaya. Hasta la próxima, compañeras. Gracias,